La Organización Mundial del Comercio es la institución cuyo cometido es abrir los mercados, liberalizar los mercados y, en nuestro caso, especialmente liberalizar los mercados alimentarios, tanto nacionales como internacionales, asegurando un mercado absolutamente abierto para las empresas multinacionales, asegurando la privatización de los bienes comunes, de la biodiversidad, los patentes sobre la vida, sobre la biodiversidad, toda la cuestión de semillas. Y además de tener este cometido, es la institución internacional única que tiene un tribunal que puede ejecutar y penalizar todo lo que ellos entienden obstáculos al mercado libre. Es decir, por ejemplo, si un gobierno, y este es el caso, ponga impedimentos a una explotación minera por razones medioambientales, es posible que este tribunal coja la queja de la empresa multinacional y penalice de una manera financiera al gobierno en cuestión. Por lo tanto, es muy comprensible el entender que esta ha sido la lucha prioritaria para el movimiento Vía Campesina desde el principio. Desde el principio entendimos que la liberalización de los mercados era un ataque frente a la economía, la cultura campesina, el derecho a producir, porque ponía todo en las manos de las multinacionales. Y armamos alianzas enormes, alianzas muy importantes, tanto con movimientos sociales, medioambientalistas, como con gobiernos, para frenar lo que era el proceso de la Organización Mundial del Comercio. Hicimos enormes movilizaciones de miles de campesinas, campesinos, pueblos indígenas. Las organizaciones pesqueras también fueron muy importantes. Primero en Seattle, en Cancún, en Ginebra, en Hong Kong, movilizando en cada continente miles y miles de personas. Yo creo que Seattle fue el comienzo, donde armamos la alianza sobre una base en contra de la OMC. Al principio nos costó hacer entender a los movimientos sociales la importancia de esta lucha. Creo que en Seattle se consiguió avanzar en la construcción de las alianzas sobre una claridad de estrategias. Cancún fue especialmente emblemático por la alianza con los pueblos indígenas, la lucha contra la conferencia entonces de Cancún de la OMC fue en muchos sentidos épica y empezó con el compañero Lee de Corea, que vinieron una delegación importante de 500 campesinas y campesinos, y Lee en la misma barricada con un cartel que decía World Trade Organization kills farmers, la OMC mata campesinos. Él se clavó con un cuchillo y delante de nosotros quedó fulminado. Fue alrededor de esa trágica muerte, se congregó una enorme mística y un enorme apoyo. Lee era un agricultor ejemplar. En la FAO le habían declarado como un agricultor modélico. Y él entendía que la liberalización de los mercados, en su caso el del mercado del arroz, destruía la capacidad de los campesinos y campesinas coreanas de producir alimentos y básicamente de producir arroz.
que la producción arroz internacional, mercado internacional del arroz, le iba a destruir, como efectivamente el impacto ha sido en la agricultura campesina coreana. Entonces, alrededor de su figura hubo toda una intervención de movimientos sociales y conseguimos frenar lo que era el proceso de la OMC. Nosotros hablábamos de que habíamos congelado y así en cada conferencia de la OMC hemos conseguido luchar en contra con aliados y cada vez más potentes. Los logros de la vía campesina, a mi modo de ver, son históricos, son muy reales. Antes de 1993 no existía ninguna organización que representaba a los movimientos campesinos, a la voz campesina. No existía. Existía la organización de los grandes terratenientes, de los grandes agricultores dentro del FIPA, que controlaban todo el mensaje desde la agricultura del campo y decían que hablaban en nombre de los pequeños agricultores, como decían. Y claro, ante esa situación y ante los impactos de las políticas todas las políticas económicas neoliberales, los movimientos campesinos reaccionamos y construimos lo que era el movimiento de la vía campesina. Yo creo que también hemos conseguido ser voz, ser una voz clara de los campesinos y las campesinas, de las organizaciones campesinas. Y hemos sido capaz de además ser una voz organizada. Y yo creo que dos hitos principales. Un eje, la lucha contra la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y la lucha por la soberanía alimentaria. Y eso nos identificó como un movimiento unido, porque es increíble, la vía campesina nunca ha tenido una división importante. Hemos mantenido la unidad y somos un movimiento de más de 200 millones de familias campesinas en todo el mundo, en todos los continentes. Y eso es un valor impresionante. Entonces, la defensa, claro, de la soberanía alimentaria ha sido un eje principal. Otra victoria ha sido el conseguir, en el marco de las Naciones Unidas, el convenio sobre los derechos campesinos y campesinas y trabajadores del mundo rural. Eso fue un reconocimiento de la justicia de nuestras demandas, pero también un reconocimiento del importante papel que teníamos como campesinos y campesinas ante las soluciones de la humanidad. También las movilizaciones de la vía campesina facilitaron no solamente liderar un movimiento organizado contra las principales decisiones del capitalismo, de las políticas neoliberales, sino también ser el referente. Hoy día, Vía Campesina es el movimiento más grande, es el movimiento que es la referencia para miles de movimientos sociales, organizaciones locales, y nos miran como por dónde tiramos las pistas, por dónde vamos, por dónde va el camino. Entonces, nuestra responsabilidad política también es muy, muy importante. Y finalmente, yo creo que hubo una declaración de intenciones que la Vía Campesina lanzó, ¿no? Era globalicemos la lucha,
globalicemos la esperanza. Y eso contiene un mensaje muy fuerte. Yo creo que eso también facilitó un proceso de unidad y de alianzas alrededor de la vía campesina. Y por supuesto, finalmente, yo creo que frente al cambio climático, nosotros denunciamos que la agricultura industrial calienta el planeta, genera el hambre y es parte del problema. Y que nosotros, la agricultura campesina agroecológica, es que enfría el planeta y además alimentamos toda la humanidad.